Listo. Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Están viendo la pantallita que estoy compartiendo? Sí, profe. Ok. Sí, Bien, señor. esta es una tabla, digamos que ideal, en el cual, pues, digamos que nos representan ciertos parámetros de estados de carga de nuestras baterías. Digamos que nosotros no podemos medir la capacidad en amperios, la cual tiene una batería, porque la corriente no se puede medir a menos de que haya una carga. Entonces, digamos que nosotros vamos a medir según los niveles de carga de nuestras baterías, pues nos va a arrojar un voltaje. Entonces, para este caso, nosotros así podríamos determinar en qué nivel de descarga tendríamos la batería. Entonces, digamos que este voltaje se tiene que medir sin carga, solamente la batería, digamos que conectada, desconecto la carga y según el valor que me arroje en voltaje, pues voy a determinar en qué porcentaje está. Entonces, digamos que de esta manera yo puedo controlar la descarga de la batería. Entonces, digamos que para un voltaje de 12.10, para esta tabla, tenemos que la descarga estaría en un 50%. Bien, entonces tendríamos un 50% de energía en la batería. Esto como para saber en qué nivel de descarga o en qué nivel de carga está nuestra batería. Cuando el voltaje ya está alrededor de 12.7, pues tenemos un 100% de la carga, pero digamos que eso es como ideal, ¿no? Vamos a medir voltajes reales de baterías en 13.6 y está bien. Digamos que eso lo hacen para compensar la autodescarga en baterías. Lo que sí no podemos permitir es que el voltaje mínimo de la batería llegue a menos de 10.5 voltios. ¿Por qué? Porque si llega por debajo de ese voltaje, ya la batería sufre daños internos y es casi que imposible recuperar una batería que ha bajado ese voltaje. Entonces, también es una prueba que nosotros hacemos, que cuando nosotros tenemos una batería arrumada hace mucho tiempo, y la queremos probar, pues antes de conectarla, porque yo la puedo conectar y si está dañada puede explotar, entonces lo que tengo que hacer es medirle el voltaje. Si digamos que tiene un voltaje de 12.2, 11.5, es un voltaje bueno, o incluso el mismo 10.5, pero si ya una batería de esas me marca a mí 6 voltios, siendo de 12 voltios nominales, o me marca 9 voltios, ya la batería no me va a recibir carga. Bien, hay unas técnicas ahí como artesanales para recuperarlas, o hay cargadores especializados para tratar de recuperar esas baterías, pero ya eso es casi que imposible. Entonces, recomendación, no dejar descargar una batería por debajo de los 10.5 voltios. Bien, entonces esta tabla es bastante interesante, nos aclara ese concepto, ¿no? El nivel de carga que tiene una batería. Sí, Una señor. pregunta, digamos, ese voltaje hay que irlo midiendo, digamos, con un voltímetro o desde el controlador, desde el regulador, se puede también quitar ese voltaje. O sea, No, ¿cómo se digamos que mide? este voltaje acá nos aclaran que es en circuito abierto. Entonces, cuando me refiero a circuito abierto es que tengo las baterías desconectadas de todo, o sea, están las baterías en vacío, o sea, no tengo conectado ningún elemento. Entonces, no podría medirlo desde el controlador, porque si tengo el controlador conectado, pues el controlador va a estar recibiendo energía de los paneles. Entonces, digamos que ahí hay una variación en voltaje. Bien, entonces no sería como la forma adecuada. Esto es como para saber que el estado de la batería y una de las pruebas iniciales que nosotros le haríamos a las baterías usadas o si las baterías están nuevas. Entonces, en términos de compra de baterías, digamos que yo recomiendo comprar baterías en sitios especializados, incluyendo baterías de vehículo, en sitios especializados que se dediquen al tema de comercio de baterías. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar muy buenos precios de pronto en un almacén de cadena, pero el almacén de cadena compra las baterías en lotes. Pues como compra las baterías en lotes, ellos no tienen, digamos que la delicadeza
de mantener una batería pues cargada. Entonces a veces nosotros vemos que las baterías vienen con los bornes mordidos, es como si ya hubieran sido usadas, pero yo digamos que eso me brinda más confianza. ¿Por qué? Porque quiere decir que la batería si estuvo almacenada mucho tiempo, pues la batería, esa persona se tomó la delicadeza de cargar las baterías para mantenerlas, digamos que en un estado óptimo, porque las baterías se descargan, tienen un porcentaje de autodescarga. Entonces, es preferible, digamos, comprar en un sitio especializado que comprar un almacén de cadena. Un almacén de cadena, pues me compro la batería, voy y la instalo, pero pues puede que la batería haya sufrido una descarga y pues nunca fue recuperado esa carga que perdió. Entonces ya la batería pierde sus capacidades. Entonces es bueno nosotros comprar en sitios especializados las baterías. Gracias, profesor. Okay. Habíamos visto ya habíamos visto algunos parámetros respecto a lo de baterías. Habíamos visto parámetros de construcción interna de las baterías. Habíamos visto que las baterías tienen, digamos que dos parámetros principales, que uno es el parámetro de capacidad, el otro es el parámetro de autodescarga y pues el parámetro del voltaje. Ya ahorita vamos a ver otros parámetros más a profundidad. ¿Listo? Entonces, digamos que las baterías... Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. De la clase pasada tengo una inquietud sobre los sistemas autónomos. Es pequeñita la inquietud. Resulta que cuando las celdas fotovoltaicas están enviando carga al regulador y él hace ya la carga total de las baterías, él para de enviarle corriente a las baterías, pero esa energía que siguen enviando las celdas, ¿cómo la maneja el regulador? Es que me quedó la inquietud. Ah, ok. Digamos que depende del tipo de regulador, pero la mayoría de reguladores, digamos que traen una parte trasera y esa parte trasera es en aluminio. Entonces, la mayoría de esa energía lo que hace el controlador es disiparla en forma de temperatura. Entonces, me convierte esa energía en temperatura y la disipa por medio de esas placas en aluminio, que se llaman disipadores. Hay otros que lo que hacen es generarme pulsos y pues digamos que mediante esos pulsos me limitan la cantidad de energía que pasa hacia las baterías. Entonces también me controla de esa forma, hace como oscilar la conexión de los paneles y me permite regular la cantidad de energía que pasa hacia las baterías. Ok, profe, pero digamos que llegue un momento en que usando todos esos sistemas, él ya no tenga cómo disipar esa energía o dónde enviarla a otro sitio, ¿eso no daña los paneles? ¿O tiene un sistema de protección contra la producción constante de los paneles? No, digamos que nosotros, pues por eso elegimos los sistemas, digamos, de controladores, son calculados para que ellos, digamos, que en ningún momento me vayan a sobrecargar los controladores. O sea, el número de paneles va relacionado con la capacidad del controlador, que más adelante lo vamos a ver, Sí. y la capacidad de las baterías y un consumo. Pero pues digamos que no hay problema con eso. Tiene que estar, digamos que calculado para soportar la capacidad de los paneles en su máxima potencia sin que haya afectación en los controladores. Igual los controladores, digamos que son muy robustos. Ellos no tienden a quemarse por exceso de corriente, sino por exceso de voltaje. Entonces, ellos tienen unos límites de voltaje de trabajo. Entonces, si yo, digamos, conecto un controlador que es a 24 voltios y lo conecto con paneles a 48, lo quemo. Pero digamos que yo puedo conectar sobrepasando la capacidad de corriente de los paneles y no hay problema. Modifica el exceso de energía en forma de temperatura. Ok, profe, pero entonces voy a colocar el siguiente ejemplo. Si yo
Si yo monto mi sistema de paneles para X corriente que se va a consumir y así todo va acorde y las baterías me van a recibir esa carga, y por alguna razón, digamos, si yo voy a instalarle eso a un cliente y el cliente ya se lleva esa especificación, pero él por alguna razón, en 1 o 2 días, él no puede hacer uso de esa corriente, descargar las baterías, pero en esos 2 días las celdas han trabajado y han seguido recibiendo rayos solares. Igual yo sé que me está diciendo que disipa esa corriente, pero entonces la disiparía toda cuando encuentre las baterías llenas. Lo de 2 días es capaz de disiparlo sin que se dañe el sistema, se dañe el regulador. Sí, esa es digamos que esa es la función que tiene el controlador. Controlar la carga y la descarga, y de todo eso lo disipa en forma de temperatura. Ah, ok, bueno, esa era la inquietud. Gracias, profesor, muy amable. Okay, Profesor, respecto a eso, profe, respecto a eso tengo otra, digamos, otra pregunta. sí, señor. Digamos, nuestras baterías que tenemos el controlador, tenemos nuestros paneles del controlador y el bloque de baterías. Digamos, los paneles están produciendo en horas luz, nos están produciendo energía. Digamos, Sí, ¿a qué porcentaje digamos, de cargar las baterías? Al 100%, ¿sí? sí, señor. Y bueno, ahí ya nos deja de pasar corriente a las baterías. Y nuevamente vuelve a empezar a recibir ¿a qué porcentaje la carga? No, apenas yo conecte, digamos que conecte un electrodoméstico, conecte un consumo, y digamos que el nivel de carga de las baterías baja. Entonces él detecta que hubo un consumo y automáticamente me permite el paso de energía hacia las baterías. Ah, ok. O sea, un ejemplo, el cargador del celular. O sea, tenemos cargador del celular o sea, sería como el mismo mecanismo, ¿sí? Apenas baja el nivel de carga, vuelve y empieza el cargue de las baterías. Sí, señor. Ah, Sí. ok, profe. Sí, eso Gracias. es inmediato. O sea, apenas yo conecte, de hecho, digamos que cuando las baterías no tienen carga, digamos que las baterías van a estar como en un voltaje del 100%, un porcentaje del 100%. Apenas yo conecte algo, por más pequeño que sea, pues se produce una caída de esa carga. Entonces, al producirse la caída de esa carga, automáticamente el controlador dice, ya no estamos al 100%, entonces vamos a empezar a pasar energía. Entonces, parte de esa energía va a entrar a las baterías y parte de esa energía me va a ayudar a soportar la carga. Ah, listo, ok, profe. Ok. Digamos que algunas veces nosotros pensaríamos que podríamos utilizar el sistema podríamos pensar que podríamos utilizar el sistema sin baterías. Eh, digamos, puedo conectar yo mis paneles solares a un controlador y el controlador me lo voy a conectar, no sé, a un inversor directamente sin baterías. ¿Qué pasa? Que es que la generación de energía con batería, perdón, la generación de energía con paneles solares no es lineal. Digamos que no tengo una producción constante. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos que nos afecta a nosotros la generación de energía con paneles solares, pues la radiación, y la radiación no es constante. Entonces vemos que a veces pasan nubes, que empezó a llover, que por la posición del sol, entonces la generación de energía no va a ser lineal, no va a ser una línea, sino que va a ser como una especie de picos. Entonces salió el sol y me generó más radiación en ese segundo y después pasó una nube y en el otro segundo tengo una producción más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguna carga, si yo tuviera conectado un televisor directamente a mi sistema sin baterías, el televisor estaría prendiendo y luego apagando, y prendiendo y apagando, porque no hay una producción lineal en energía solar. Entonces, para eso se utilizan los sistemas de acumulación, para poder nosotros garantizar una salida constante, que la batería me entregue esa energía constante, y ella sí puede ir recibiendo de a piquitos, del pico, el valle, el pico, el valle, esa producción no lineal sí la puede estar recibiendo la batería y acumulándola de a poquitos. Pero cuando entrega la energía, pues puede entregar una energía lineal. Bien. Nosotros vemos, digamos que según las características de las baterías,
Encontramos que tenemos baterías a 12 voltios, tenemos baterías a 6 voltios, tenemos baterías a 2 voltios, y que esas baterías van a tener ciertas especificaciones. Entonces acá nos dicen que en capacidad en amperios, la máxima capacidad para baterías de 12 voltios está en baterías de 320 amperios. Bien, para baterías de 6 voltios vamos a tener una capacidad de 1200 amperios, mínimo 300. Acá pues obviamente en 12 voltios hay mínimo, o sea, baterías más chiquis, de las de 60 amperios, pero pues no vale la pena instalarlos en un sistema. De 2 voltios, vemos que hay capacidades de 250 amperios hasta 3000 amperios, que ya son baterías estacionarias, que estas baterías veíamos que son baterías tipo PZ. En baterías de 6 voltios, pues vemos que son como baterías marca Troshan, y baterías monoblock, que son de este tipo de encapsulado, pues encontramos baterías que son húmedas, que son baterías de plomo ácido para sistemas solares, y encontramos ya baterías selladas, que son baterías de tipo gel, o baterías AGM, que son de tecnología VRLA, que eso es de electrolito sólido. Y dentro de las especificaciones que tenemos, pues está la capacidad de la batería, que la capacidad de la batería veíamos que se mide en amperios hora, y que tenía un porcentaje, bueno, esa capacidad no la daban en C20, o no la daban en C100, o no la daban en C10, y pues iba variando la capacidad de la batería según ese tiempo de descarga. Entre más rápido yo descargo una batería, menor cantidad de energía es capaz de entregarme. O sea, si yo tengo una batería de 200 amperios en C100, si yo la descargo en C20, que C20 serían en 20 horas, C100 serían en 100 horas. Si yo esa batería la descargara en 100 horas, me entregaría 200 amperios. Pero si yo descargo esa batería en 20 horas, ya no me va a dar los mismos 200 amperios. Me va a dar 180, 170, según la tabla de la batería. Si yo descargo eso en 10 horas, pues ya me va a ir reducir más. O sea, me va a reducir por ahí a 150 amperios. Entonces es muy importante cuando vayamos a calcular nuestro sistema, mirar en qué porcentaje de descarga lo voy a calcular. Por lo general se calcula es en C20 para pues tener una capacidad de batería real. Bien, tenemos la máxima corriente de carga, que esa máxima corriente de carga es que no puedo decir, estas baterías, estas especificaciones, vamos, es con baterías de plomo ácido. Baterías de litio ya funcionan distinto. En estas baterías de plomo ácido, la corriente de carga, o sea, ¿cuánto máximo corriente puedo cargar una batería? Si la batería es de 200 amperios, yo no puedo meterle 200 amperios. ¿Por qué? Porque estaría haciendo una carga directa de la batería y la batería se deteriora también por cargas muy rápidas. Esta tiene que hacer una carga lenta. Pues acá nos hablan de que es un 30%, algunas baterías trabajan al 20%. ¿Qué quiere decir? Que si la capacidad de la batería fuera de 100 amperios, nos dicen que la corriente tendría que ser, la corriente máxima de carga tendría que ser del 30%. Algunos hablan del 20%, o sea que acá nos representan que esto sería en 30 amperios hora máximo. O sea que la batería estaría cargada más o menos en 3 horas. Cuando nos hablan del 20%, estaríamos cargando la batería más o menos en 5 horas. Bien, entonces eso es un parámetro que yo tengo que evaluar cuando voy a diseñar mi sistema, que no vaya yo a sobrepasar ese porcentaje de carga máxima que tiene la batería, porque también la puedo dañar. Y asimismo, bueno, acá tenemos el voltaje de las baterías, que ya son voltajes nominales, voltaje 6, 12, 24, 48 voltios, 2 voltios. Días de autonomía, más adelante lo vamos a hablar, es cuánto yo puedo descargar de la batería y cuántos días se demoraría en descargar a ese parámetro de descarga máxima, que es el Pmax. Estado de carga de la batería, pues es lo que veíamos en la tabla, pues qué porcentaje de carga es la que tiene la batería según el voltaje. Corriente de descarga, esa corriente de descarga máxima, digamos que también es calculada. Con los sistemas fotovoltaicos nosotros no calculamos una descarga instantánea como lo hacemos en un carro, que en el carro yo abro el switch y me entrega el máximo de energía, sino en estos sistemas lo que hacemos es calcular esa descarga en 24 horas o en C20.
O sea que si yo tengo unas 100 amperios y entonces voy a tomar de esos 100 amperios calculados el 50%, o sea, serían 50 amperios, esos 50 amperios tendrían que tener la capacidad de durarme 24 horas para poderla descargar correctamente. Bien, rango de temperatura de operación, el ciclado ya lo hablábamos, que un ciclo es una descarga y una carga, descargo al 50%, pero ese mismo día cargo al 100%. Eso es un ciclo. Y según esa profundidad de descarga, pues asimismo voy a tener yo una vida útil de la batería. Entonces es importante, va relacionado a la temperatura, con el ciclaje de la batería. Corriente máxima de descarga, bueno, eso también viene en las especificaciones, pero pues nosotros no calculamos eso porque nuestro sistema va a estar calculado para descargarse en un periodo de tiempo largo, o sea, hacerse una descarga continua. Bien, y la autodescarga, pues la autodescarga es el porcentaje de descarga que pierde la batería, que está en un promedio según la temperatura del lugar. Para climas fríos está en 3% cada 3 meses. Climas calientes, pues climas cálidos y ya se aumenta ese porcentaje. Entonces tengo que estar cargando la batería con mayor frecuencia. Entonces, digamos que estos parámetros son importantes conocerlos. Algunos se preguntarán, digamos, este porcentaje de autodescarga o cuál será la vida útil de un sistema fotovoltaico versus a un sistema, por ahí me lo preguntaban, un sistema de UPS, un sistema de suministro de energía ininterrumpido. Las UPS se utilizan como sistemas de respaldo, que es cuando yo tengo un computador de escritorio, un servidor, y se va la energía, entonces él entra a respaldarme esa energía mientras yo pueda hacer un apagado seguro de mi sistema. Estos sistemas de respaldo, digamos que las baterías por regla uno tiene que cambiarlas con una frecuencia de cada 5 años. Pero no quiere decir que las baterías en los 5 años vayan a estar dañadas. ¿Por qué? Porque esas baterías, si nosotros observamos, las baterías durante sus 5 años de vida útil que tienen estimados, descargas profundas no van a sufrir mucho. De pronto se fue la luz, 5 minutos, volvió y cargó mi sistema. Entonces las baterías tienen un comportamiento como si fueran niños bonitos. Entonces es la buena vida que uno les dé a las baterías. Si digamos las baterías, haciendo una semejanza, uno las compara con una persona, si la persona en promedio sufre de hambre, si la persona en promedio no se cuida, pues digamos que su vida útil se ve acortada. Entonces, pues digamos que muere más joven. A diferencia si una persona come bien, tiene hábitos saludables, en este caso la batería siempre está llena, mantengo sus ciclos de carga correctos, digamos que esa batería pues me va a durar mucho tiempo. Bien, entonces la idea de esto es, nosotros, según los cálculos que hagamos con las baterías, es poder nosotros garantizar que llevemos esos cálculos a lo real y no a estos sistemas que fueron diseñados a la medida, conectarle más equipos. Entonces yo conecté para una casa en promedio de 2 pisos todos los equipos, los calculé, y ese es mi sistema que va a soportar. Resulta que la persona después le dio por construir un 3er piso y alimentarlo del mismo sistema. ¿Qué va a pasar? Pues que el sistema, ya esa descarga no va a ser al 20, al 30, al 50, sino voy a tomar una descarga al 80. ¿Qué va a pasar con mis baterías? Pues mis baterías van a sufrir. Uno, porque los paneles solares no las van a poder cargar de forma eficiente. No va a poder cargar esas baterías de la descarga a la carga al 100%, sino va ya a sufrir del 80%, me va a cargar al 70%, al 90% en carga, va a quedar como ese 10% ahí flotando y no, digamos, no va a poder cargarme la batería y eso me va a dañar mi sistema. A veces, digamos que la vida útil de las instalaciones se ve bastante afectada, es por eso, porque yo hice los cálculos para un sistema y el usuario no es sincero. Entonces el usuario no me va a decir a mí, no, lo que pasa es que yo sí realmente conecté una lavadora de más, conecté unos equipos de más, estoy utilizando más energía y por eso fue que se acortó la vida útil de las baterías. Ellos van a decir, no, el sistema, usted me lo dijo que tenía capacidad para esto y eso es lo que está conectado, pero las baterías sacaron la mano al año. Entonces eso es un problema. Bien. Bueno, si miramos nosotros
En baterías vamos a ver las formas de conexión de las baterías. Entonces, en esa forma de conexión de las baterías, digamos que básicamente nosotros vamos a trabajar circuitos series, circuitos paralelos y circuitos mixtos. Entonces acá vemos la representación de una sola batería, que su voltaje nominal es de 12 voltios, la capacidad en amperios es de 110 amperios hora. Bien, si yo requiero o si conecto estas dos baterías en serie, recuerden que en serie solamente llevan un punto en común de conexión, pues el voltaje se suma. Serían 12 voltios de una más 12 voltios de la otra, manteniendo una corriente igual. Recuerden, circuito serie, el voltaje se suma, la corriente permanece igual. Esto, conexión en serie, pues me daría una batería de 24 voltios a 110 amperios hora. Si yo ya requiero un sistema de 48 voltios, pues ese sistema de 48 voltios, ¿qué tengo que hacer? Pues conectar más baterías en serie. ¿Cuántas baterías tendría que conectar de más? Pues 2. Tendríamos 12, 24, 36 y 48 voltios. El voltaje se suma, la corriente permanece igual. Acá ya vemos unas conexiones en paralelo. Esas conexiones en paralelo, según el fabricante, hay fabricantes que no recomiendan más de 3 conexiones en paralelo. Hay otros que recomiendan máximo 4 conexiones en paralelo. Para este caso, ¿qué haríamos? ¿Cómo cambia la conexión? Pues la conexión es positivos con positivos, negativos con negativos. Bien. Y el voltaje permanecería igual. Tendríamos 12 voltios, pero la corriente se suma. La corriente permanecería, la corriente sería 220 amperios. Recordemos que la capacidad de la batería era de 110 amperios hora. Acá tenemos 110 amperios más 110 amperios. Tenemos 220 amperios a 12 voltios. Acá ya tenemos baterías conectadas, un circuito mixto. Tenemos acá una serie que me da 24 voltios, una serie que me da 24 voltios. En esta tendríamos 110 amperios, como en este caso, 110 amperios en esta serie. Y en la otra serie sería exactamente igual, tendríamos 110 amperios a 24 voltios. Y lo que hago es interconectarlos en paralelo. Con esto garantizo que el voltaje permanezca igual, pero la corriente se va a sumar, serían 220 amperios. Acá tenemos un circuito mixto, serie paralelo, a 48 voltios. Tendríamos 4 baterías conectadas en serie que me darían 48 voltios. En este ramal tendríamos 110 amperios, como en este caso, 110 amperios a 48 voltios, pero le conectamos otro ramal que también es a 48 voltios, 110 amperios, y esos ramales los interconecto en paralelo, entonces me va a dar 48 voltios, porque está en paralelo, el voltaje permanece igual, pero la corriente se suma. Los 110 amperios de este ramal más los 110 amperios de este ramal me da 220 amperios. Entonces, digamos que son las conexiones más habituales que nosotros vamos a encontrar en baterías. Hablando de estas baterías, que estas baterías son de plomo ácido, puede ser tipo gel o puede ser tipo AGM. Acá vemos otra configuración de baterías. Estas son baterías a 12 voltios. Entonces, si yo tengo esta conexión, pues va a ser una sola batería, una solita, serían 12 voltios. Esta batería, 12 voltios y 12 voltios, pues conectadas en serie, acá vemos, en serie es de negativo al positivo de la siguiente, y la salida la tendríamos en el positivo del 1 y el negativo de la segunda batería. Me da 24 voltios. Para una configuración a 48, pues ya conecto yo 4 baterías en serie, ¿cierto? Acá están las series, una detrás de otra. Y acá ya tengo una configuración a 48 voltios. Bien. Hablando de baterías estacionarias, las baterías estacionarias, como tienen un voltaje nominal de 2 voltios, recuerden, son celdas de 2 voltios a muchos amperios, entonces pueden ser, no sé, digamos, para este caso pueden ser de 500 amperios.
¿cuántas baterías yo necesitaría para llegar a un voltaje de 12 voltios? Y ¿cómo tendría que conectarlas? Tendría yo que conectarlas en serie para sumar el voltaje y llegar a un voltaje nominal de 12 voltios en baterías, y se suma el voltaje, pero la corriente permanecería igual. Entonces, ¿cómo son las conexiones en serie? Pues del positivo del uno al negativo del otro, del positivo del uno al negativo del otro, del positivo del uno al negativo del otro. De esa forma tengo yo mis conexiones en serie. Bien, del positivo al negativo, del positivo al negativo, del positivo al negativo, y bueno, acá está al revés. Y salgo en positivo y salgo al negativo. Estas baterías, digamos que me permite a mí reducir el número de conexiones en paralelo, porque yo cuando conecto una batería en paralelo estoy perdiendo energía. Entonces me permite tener una generación, un almacenamiento de energía óptimo, que es lo ideal en estos sistemas de acumulación, ya que el costo es muy elevado. Y cuando el costo es muy elevado, pues tengo que garantizar que estos parámetros sean lo más, digamos, eficientes posibles. En este caso, nosotros tenemos otro banco de baterías, baterías también tipo PZ, baterías estacionarias, pero estas baterías tienen placas, entonces la capacidad es muy alta, pueden ser 3000 amperios. Como es muy alta la energía, para mandarlo por un solo canal, por un solo puente, es mucho. Entonces lo que hacen las baterías es dividir esa energía en varios puntos, pero igual sigue estando conectado en serie. Bien, el voltaje nominal de esta configuración de baterías, sabiendo que las baterías son de 2 voltios y que están conectadas en serie, ¿cuál sería el voltaje nominal de estas baterías? $24 voltios. 24 voltios. Bien, hay 12 baterías. Esas 12 baterías están conectadas en serie. Pues cada batería es de una celda de 2 voltios. Me da un voltaje nominal de 24 voltios. ¿Listo? ¿Cómo interconectar las baterías? Entonces, digamos que estos son uno de los errores más frecuentes que nosotros vamos a tener. Y digamos que esta interconexión de baterías no es de una forma adecuada. Bien, acá tenemos un error de conexión debido a que la carga o la descarga no se hace de una manera proporcional, de una manera igual en cada una de las baterías. Entonces, por lo general, nosotros tendemos a conectar las baterías de esta forma, ¿cierto? Por medio de puentes. Digamos que esa es una conexión en paralelo para un sistema fotovoltaico. Me dicen que no conecte más de 4 paralelos. Digamos que acá tengo 4 paralelos, porque está mal. Entonces, bueno, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es que en los bornes de nuestras baterías, nosotros no podemos instalar el cable simplemente pelado y hacer una argollita y ya. Para que nosotros tengamos una máxima eficiencia y tengamos, digamos, que reduzcamos los puntos calientes. ¿Qué es un punto caliente? Cuando se generan falsos contactos, o sea, no hay un buen contacto en estos bornes, se generan puntos calientes, se eleva mucho la temperatura. Yo, para poder garantizar esto, tengo que utilizar terminales. Estos terminales son terminales de ojo. Entonces, digamos que estos terminales tienen cierto grado de conductividad, que es importante, digamos, que utilizar de este tipo de conectores, que son conectores que vienen estañados, para poder conectar nuestras baterías. Bien, entonces pues simplemente retiramos el encauchetado, retiramos el aislante, lo insertamos en nuestro terminal, lo ponchamos, le ponemos un poco de termoencogible. Este sería el borne de mi batería. Entonces, tornillo va en medio del borne, va el borne, va el terminal, y ahí sí hago un apriete. Bien, por lo general, cuando yo le estoy exigiendo demasiada energía a estas baterías, pues ellas me la pueden entregar, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? Que como estoy exigiendo mucha energía, tiende a haber un calentamiento en estos materiales.
Y pues recordemos que cuando un material se calienta, pues tiende a dilatarse, o sea, se expande. Y cuando se enfría, se contrae. Entonces, ¿qué va a suceder? Con el calentamiento y el enfriamiento de estos puntos, de este terminal, pues el apriete que yo voy a dar a estas baterías, a estas tuercas, necesitaría yo estarlo, digamos que continuamente, cada 6 meses, cada año, estar haciendo un reapriete, porque esa dilatación y contracción lo que hace es que se produzca un aflojamiento en el torque que yo estoy aplicando en el tornillo. Entonces es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para el mantenimiento, es hacer un reapriete de todo el sistema en general, ¿no? O sea, no solamente en las baterías, sino en cada punto de mi conexión, porque cuando le pido mucha energía se dilata, porque se calienta, cuando dejo de utilizarla se enfría, me produce aflojamientos. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando conectamos nosotros estas baterías de esta forma? Y digamos que a la salida, esto iría a mi carga o esto iría a mi inversor. Cuando yo le estoy pidiendo mucha energía en este punto, pues el que está asumiendo toda la entrega de esa energía es la primera batería. Solamente esta batería. Las otras baterías, digamos que les queda un poquito más difícil debido a estos cables que tienen cierta resistencia. Todo material tiene cierta resistencia. Y estas baterías estarían entregando menor energía que esta. Esta, como está conectada y entrega, pues sufriría una sobrecarga. Bien, esta está entregando igual energía, pero ya se ve limitada la cantidad de energía por estos dos cables que vemos acá. Ya no solamente tiene que pasar la energía a través de estos dos cables, que es la de entrega, sino que tiene que pasar a través de estos dos, que son los que los comunican. Igual esta ya no tendría que pasar solamente por el cable de entrega, sino tiene que pasar por este cable, para poder llegar al punto de entrega. Entonces va a ser menor la cantidad de energía que pueda entregar esta batería, y esta pues mucho más, porque pues tiene que pasar por tiene que pasar por tiene que pasar por para poder llegar al punto de entrega. Entonces digamos que esta batería tendería a dañarse más rápido que las otras baterías. Ya vamos a ver la forma correcta de conectarlo. ¿Qué pasa cuando yo estoy cargando las baterías? O sea, ya no estoy, como en este caso, que le estoy entregando energía a mi inversor o a mi sistema, sino estoy descargando las baterías ya con mi controlador. Si yo conecto esto en este punto, ¿qué pasa? Pues esta batería es la que está recibiendo la mayor cantidad de energía. Ahora, pues el regulador trata de igualarme esas energías, pero igual siempre va a haber una distancia, un recorrido, una resistencia que tiene este cable para que llegue la cantidad de energía correcta a esta. Y para llegar a alimentar esta, pues tiene que pasar a través de este cable y luego a través de este. Entonces va a recibir menor cantidad de energía. Siempre esta va a recibir la mayor cantidad de energía. Y eso es un problema. O sea, la última batería no va a alcanzar a completarse la carga porque estos conductores tienen cierta resistencia. Entonces, digamos que no sería como la manera adecuada de cargar nuestras baterías. Bien, esto es otro error de conexión que nosotros vamos a encontrar ya cuando no tenemos solamente un paralelo de una sola batería, sino ya acá tendríamos de pronto un sistema a 24 voltios, estas dos conectadas en serie, 12 más 12, 24, 12 más 12, y paralelos. Entonces yo pues conecto mi controlador a esta sola serie de baterías. Pues también estoy recibiendo la energía solamente en este punto, la mayor cantidad de energía, y pues le costaría más trabajo llegar la energía a estas dos baterías. Entonces no sería como una forma adecuada de conectar nuestros sistemas. Este es otro sistema, o sea, acá tenemos más paralelos. Uno empezando porque el número de paralelos, acá tenemos un paralelo, 2 paralelos, 3 paralelos, 4 paralelos. No sería la adecuada, porque estamos recibiendo la energía solamente en una serie. Entonces, como pues ya vimos, le cuesta más trabajo llegar la energía a las otras últimas baterías y vas a quedar las últimas baterías sin carga y las primeras baterías van a quedar cargadas. Bien, ¿cómo sería la forma correcta de conectar las baterías? Las baterías, la forma correcta sería generar un punto en común de conexión donde llegue la energía, ¿cierto? Tanto en positivo como en negativo. Estos puntos en común
se van a llamar barrajes, que simplemente son barras de cobre en las cuales yo voy a conectar cada una de mis baterías a ese barraje de cobre y que la energía llegue a ese barraje. Pues como llega a un barraje, pues la energía sale de la misma forma para este lado, de la misma forma para cada uno de los puntos de conexión de las baterías. Entonces se hace una carga de las baterías equilibrada. Esto va a garantizar que la vida útil de las baterías sea mayor. O si no contamos con un barraje, lo que podríamos hacer es conectar las baterías de esta forma, que si ven que es distinta a esta forma donde yo recibo la energía solamente en la primera serie, sino conecto al positivo de la primera batería, conectaría mi carga o mi controlador, y el negativo de la última batería lo conectaría a mi carga o a mi controlador. De esta forma yo garantizo que la energía cargue por este lado y tenga que circular a través de este lado y se haga una carga como más equilibrada. Igual por este lado, cargo por este lado, cargo por este lado y tendría una carga más equilibrada de mi sistema. Esta es la forma correcta, digamos, de conectar mi sistema. Si tengo más puntos de conexión, más controladores de carga, podría yo utilizar barrajes y generar puntos en común en estos lados. Bien. Profesor, Sí, señor. ese barraje que usted menciona en cobre, ¿también se podría usar en otro material o implementar, por ejemplo, en aluminio? Es que el aluminio no tiene el mismo nivel de conductividad que el cobre. Y digamos que por RTE, los sistemas de distribución en barrajes tienen que ser de un material, digamos que de alta conductividad, que en este caso sería el cobre. Bien, entonces nosotros miramos algunos tableros de conexión de las casas, la mayoría de barrajes vienen en cobre. ¿Listo? A menos de que sea la de la puesta a tierra, que la puesta a tierra sí a veces viene en aluminio o en otro material. Igual tengo que calcular la capacidad. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos básicamente el comportamiento de las baterías. Bueno, las baterías sabemos que son muy susceptibles a los cambios de temperatura y tienen una temperatura óptima de trabajo, ¿no? O sea, entre más temperatura, pues menor capacidad me va a dar, más problemas va a tener, más daños va a sufrir la batería. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las baterías, cuando las instalo, pues tenga que haber un espacio para que esta batería no le transfiera calor a esta, ¿sí? O sea, digamos que acá puede haber un flujo de aire en medio de este espacio que me permitiría regular, digamos que de alguna forma la temperatura, a diferencia si tengo las baterías pegadas. Si tengo baterías pegadas, pues esta batería le va a transferir temperatura a esta y se va a formar o sea, se suman las temperaturas y se me eleva mucho. Y eso deteriora las baterías. Bien, entonces cuando instale baterías tengo que procurar dejar un espacio entre baterías para que haya una circulación de aire. Bien, otro parámetro que tengo que tener en cuenta es que las baterías, por más de que sean selladas, las baterías van a emitir algo de gases. Y pues esos gases, digamos que a veces son explosivos. Entonces, no debo conectar equipos encima de las baterías porque en algún punto, si hay emisión de esos, las baterías se gasifican, pues puede llegar a explotarme pues mi cuarto donde tengo mi sistema de acumulación. Bien, entonces no es muy recomendado hacer este tipo de instalaciones a menos de que tenga un muy buen flujo de circulación de aire para que esos gases los vaya eliminando. Bien, además porque muchos de estos gases, cuando trabajamos con baterías, no en gel, sino baterías ya húmedas, muchos de esos gases que emite son corrosivos. Entonces, al ser corrosivos, pues va a producir un deterioro en los elementos que yo instale en la parte superior de mi sistema. Bien, entonces tengo todo eso que considerarlo. Mirar cómo voy a aislar esta parte o darle una muy buena circulación de aire a mi sistema. Bien, ¿qué nunca debo hacer con las baterías? Lo que nunca debo hacer con las baterías, uno, es mezclar tipos de baterías distintos. O sea, conectar baterías de gel con baterías AGM o baterías húmedas con baterías de gel. ¿Esto por qué? Porque las baterías, cada batería, a pesar de que sea del mismo lote de construcción o a pesar de que sea la misma serie, el mismo voltaje,
cada batería va a ser distinta. Bien, una batería va a ser totalmente distinta a otra. Por eso no nos recomiendan conectar baterías en paralelo, porque digamos que las capacidades, a pesar que por ficha técnica me digan que son iguales, siempre va a haber una variación ahí pequeña en la resistencia que trae la batería y eso me produce pérdidas de energía. Incluso esas descompensaciones de energía pueden llegar a que me exploten las baterías. Entonces, por eso, en teoría, a mí no me recomendarían conectar baterías en paralelo, pero pues como nuestros diseños lo piden, máximo 4 paralelos. En ese término, pues todo tiene que ser igual en nuestro sistema. Preferiblemente que las baterías, cuando yo las compre, sean del mismo lote, la misma marca, todo sea exactamente igual para minimizar esa posibilidad de pérdidas de energía y pues que haya una descompensación en el sistema. Acá también nos hablan que evitemos conectar baterías de distintas marcas. Cuando uno instala un sistema, preferiblemente tiene que instalar el mismo lote. O sea, el mismo lote de fabricación, compro las baterías que me garanticen que sea el mismo lote y la misma fábrica, la misma marca. No debo conectar baterías de diferentes capacidades. A pesar de que digamos que vamos a ver que nosotros podemos coger una batería de 100 amperios y conectarla en paralelo con una de 150 amperios, pues en paralelo se sumarían las corrientes, el voltaje no tendría igual, no tendría problema. Pero no recomendación, cuando diseñemos un sistema, diseñarlo todo con el mismo capacidad de las baterías. Entonces, en este caso, no es recomendado hacer ampliaciones con las mismas baterías. O sea, tengo que montar un barraje distinto o alguna forma de independizar esa ampliación que yo haga y no conectarlo al mismo banco de baterías, sino tener como 2 bancos de baterías independientes. Si son de distintas marcas y distintas capacidades, con controladores distintos y que al final pues todo eso sí salga a un mismo punto, que va a ser nuestro inversor, pero garantizando que tengamos, digamos, esa separación para que no me genere el desequilibrio y no me vaya a perjudicar en mi sistema. No Una mezclar. pregunta, profe. Señor. A ver, si al cabo de un tiempo puede tener uno un sistema, si se daña una batería, ¿cómo tenemos que reemplazarlas todas? ¿O Sí, cómo señor. hace si no, ya no es nueva con nueva, no es vieja? ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, digamos que acá en el último punto nos dicen mezclar baterías con baterías nuevas no es recomendado. Uno, digamos que porque como yo conecté mis baterías de una forma adecuada, que veíamos cómo era la conexión de las baterías de una forma adecuada, la descarga de esas baterías o el ciclado de esas baterías fue casi que igual. Entonces, obviamente en algún punto se va a dañar una batería, pues las otras baterías tienden a tener o tienen que tener el mismo número de ciclos y próximamente van a dañarse. Bien, entonces si se me dañó esta batería y yo reemplazo solamente esta, pues a la semana siguiente se va a dañar esta y a la semana siguiente se va a dañar esta o al día o al mediodía se va a dañar, se van a ir dañando porque todas fueron conectadas en el mismo lote, en la misma fecha para el mismo sistema. Una se puede dañar hoy, la otra se puede dañar mañana al mediodía, la otra se puede dañar en 5 días, pero pues todas se van a dañar cercanos, o sea, en un tiempo cercano. Entonces, lo que recomendamos es cambiar todo el banco de baterías. ¿Bien? Gracias, profe. Sí, señor. Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Se pueden mezclar a determinado tiempo pues para que se gasten de la misma manera? No, digamos que si nosotros garantizamos que esta conexión esté de esta forma, estamos garantizando que el flujo de energía que está cargando circule a través de todas las baterías antes de llegar a su fin. Entonces, digamos que tendríamos una carga o una descarga equilibrada. No habría necesidad de rotar las baterías. Si de pronto cuando nosotros conectamos las baterías de esta forma, sí tenemos que hacer una rotación de baterías. ¿Por qué? Porque como estas baterías están trabajando más que las otras baterías, pues lo tengo que pasar al final y así sucesivamente tengo que ir rotando las baterías porque como tengo estas que me están recibiendo, están descargándose de primeras. Pero con esta conexión no tendríamos ese problema de estar, bueno, no tenemos necesidad de estar rotando las baterías. ¿Listo? Entonces, eso
digamos que respecto a la forma y formas de conexión y pues correcto conexionado de nuestros sistemas de acumulación de energía. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Sí, cuando nos entregan las baterías nuevas, ¿ya vienen precargadas o solo se cargan ya cuando estén conectadas con el sistema? Bueno, a eso hacía referencia cuando decía que uno tiene que comprar las baterías o se recomienda comprar las baterías en un sitio especializado. En el sitio especializado ellos saben que las baterías sufren un porcentaje de autodescarga y ellos periódicamente van a estar cargándome esas baterías para que cuando yo las compre estén en su nivel máximo de energía y no sufran, digamos que algún deterioro por, por el tema de autodescargas. Bueno, yo compro unas baterías en un almacén no especializado en baterías, digamos que sí me toca primero hacer una carga de las baterías antes de conectarlas a mi sistema o dejar mis módulos fotovoltaicos conectados un día para que me carguen las baterías y asimismo no someter esas baterías a una sobredescarga porque no sé el nivel de carga en que esté. Y cuando conectamos ¿cómo es que se llama? Un conversor, el conversor tiene que ser obviamente equilibrado con las baterías, o si no se pueden dañar las baterías, o o podemos perder energía, o cómo sería ahí. Cuando conectamos inversores, digamos que hay unos inversores, esos son de marca Victron, esos son como Multiplus o 4, como Multiplus. No, son 4. Cuando conectamos inversores, obviamente nuestro sistema tiene que estar equilibrado. O sea, y yo le voy a instalar unos sistemas de protección para que ese sistema me garantice que estos inversores que tengo conectados no me vayan no me vayan a someter a las baterías a una descarga muy profunda o una entrega de energía instantánea muy alta. Entonces todo tiene que ir, digamos que calculado, una relación, porque pues de eso depende la vida útil de las baterías, que tanto las descargue yo. Sin embargo, pues digamos que no puedo limitar esto, no lo puedo limitar a ciertas capacidades. O sea, me refiero, si llovió 3 días seguidos, pues los paneles no van a generar energía suficiente para cargar las baterías, pero yo sí voy a tener una carga constante. Entonces, digamos que llegar algún punto donde las baterías se sobredescarguen. Pero, pues digamos que eso ya va en cálculos y a eso nos hacemos referencia cuando hablábamos de días de autonomía. ¿Qué tanta autoenergía tengo yo como de respaldo para poder asumir esas sobredescargas? Pero todo eso me vale dinero. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos cálculos. Las baterías uno las puede mandar a hacer, digamos, con las mismas especificaciones. Por ejemplo, necesito un banco de baterías, puedo mandar a hacer una, digamos, que toda me bote 24 voltios, en lugar de estar conectando en paralelo y en serie. No. Pues digamos que sí existen baterías a 24 voltios, pero las capacidades son muy limitadas. O sea, yo voy a tener baterías, no sé, 24 voltios a 300 amperios máximo. Si no sé, necesito suministrarle a mi sistema 1000 amperios, pues ahí es donde realmente tengo que empezar a conectar en paralelos, que los paralelos es el problema. Los paralelos es lo que me limita mi sistema. Me producen grandes pérdidas de energía. Estos bancos de baterías, que son baterías tipo estacionarias, baterías OPZ, para este caso son OPZ-V, que son baterías selladas que vienen con electrolito sólido. Para este caso, estos bancos de baterías sí yo los tengo que mandar a hacer sobre medida. Entonces yo digo, necesito un banco de baterías de 24 voltios. Entonces, ¿cuántas baterías necesitaría? Como en este caso, necesitaría yo 12 baterías, cada uno de 2 voltios. Y esas baterías me las hacen a las medidas. O sea, no tengo yo, no puedo tener yo estas baterías acumuladas en stock, porque pues digamos que son muy costosas y tendría un dinero ahí quieto. Entonces, estos bancos de baterías sí se mandan a hacer, dependiendo de la marca. Personalmente yo trabajo con una marca que se llama BAE,
y esa marca es alemana. En promedio, estos bancos de baterías se demoran 3 meses en hacerlos, o sea, 4 meses, un mes en fabricarlo, y se demora más o menos 3 meses, 2 meses y medio viajando por barco. Entonces, más o menos uno tiene que hacer el pedido 4 meses antes. Y le llega a uno su banco de batería, viene con sus puentes de conexión, viene todo, digamos que fácil de instalar, incluso viene con un barraje, viene con 2 barrajes, uno para el positivo y uno para el negativo, y estas baterías todas se conectan en serie. Entonces no tengo problemas de paralelos y eso aumenta la eficiencia. Pero sí toca mandarlos a hacer sobre medida. Los bancos de baterías de este tipo, que son baterías de gel, o baterías AGM, sí comercialmente son, digamos que se encuentran en el mercado fácil. Entonces, como se encuentran tan fácil, digamos que no hay problema. Lo que yo tengo que hacer cuando vaya a comprar esto es garantizar que sean del mismo lote de fabricación y pues obviamente la misma marca. Cuando termine la vida útil, ¿qué tenemos que hacer con esas baterías? Se venden. Cuando termina la vida útil se reemplaza todo el banco de baterías y en promedio la compran por peso, dependiendo, digamos, baterías de 200 amperios, está pesando alrededor de 10 kilos cada batería. Perdón. Está pesando en promedio 50 kilos, de 50 a 65 kilos una batería de 200 amperios. Eh, digamos que en el mercado le pueden pagar a uno por batería de 200, por ahí unos 30.000 pesos. Entonces, pues uno las negocia con personas que reciclen baterías. Pues cualquier, digamos, una chatarrería le compran las baterías a uno. Entonces se disponen de esa forma y se instala un banco de baterías nuevo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo entendido? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? ¿No hay comentarios? Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Yo he escuchado de las baterías de grafeno, esas cuáles vienen siendo. Esas son aleaciones que hacen, pero básicamente son baterías de litio que les hacen con aleaciones en grafeno para poder, digamos que, garantizar la vida útil de las baterías. Pero digamos que esas baterías hasta ahora se encuentran como en su desarrollo, no son tan comerciales estas baterías. Y además de que su costo es más elevado. Estas baterías se utilizan básicamente es para sistemas como los carros eléctricos. No, carros eléctricos no. Los utilizan sistemas como los drones, que tienen que entregar una cantidad de energía muy alta en un instante de tiempo muy corto. Entonces, esas baterías, digamos que me dan como un mayor rendimiento. Pero son baterías de litio. Gracias, profe. Ok. Otra pregunta, profe. Sí, señor. ¿Esas baterías se pueden refrigerar con agua por fuera? O sea, pues de pronto sumergirlas un 5%, pues de pronto, pues como una especie de alberca y se ponen ahí para refrigerarlas, o no se podría. Pero lo que pasa es que como, pues digamos que a veces sí piden unos diques de contención, pero cuando son baterías húmedas, baterías de electrolito líquido, pero pues como dique de contención. Para refrigerarlas, no, pues no he visto. No he visto sistemas de refrigeración así basados en agua. Pues lo que hacen es instalarle ventilación suficiente y ya. No, gracias, profe. Ok, sí, señor. Ese sitio, profe, ese sitio lo puede tener uno con ventiladores para hacer más fresco también se puede. Ayuda a la batería.
Sí, digamos que cuando instalamos nosotros esas UPS que les comentaba, que también son racks de baterías, armarios de baterías, pues recomiendan un tema de, pues aparte de los equipos de cómputo tenerlos refrigerados, pues las baterías también tenerlas refrigeradas, pero pues es como un costo de energía adicional. Entonces, digamos que lo que se trabaja es tratar de hacer una refrigeración natural. Entonces, no instalarla en sitios donde incida el sol directamente, sino pues hacerle un techito, hacerle una casetica, pero que esa casetica tenga una buena refrigeración. Adicional a eso, pues elegir también qué tipo de sistema es el que yo voy a instalar, o sea, qué tipo de baterías, perdón. Si voy a instalar baterías de AGM o tipo gel. Si el sitio es muy caliente, pues nos iríamos por AGM para evitar la evaporación del electrolito. Pero digamos que no, en esos sistemas no es tan fácil porque, pues, digamos, un aire acondicionado, el consumo es alto. Entonces tendríamos que instalar más baterías y me saldría más costoso. Recordemos que el costo de las baterías promedio para acá está casi alrededor de un 50% a 70% del valor de la instalación, que es bastante alto. Porque si yo instalo una instalación de 10 millones y 5 millones o 7 millones podrían ser en baterías y el resto de los equipos me valdrían 3. Entonces las baterías son muy costosas como para instalar de pronto un sistema de acumulación adicional que me involucre consumos de energía. Listo. Gracias. Ok. Gracias, profe. Sí, señor. Bien, la próxima clase vamos a ver sistemas de protección y vamos a ver inversores. Digamos que ya con estos elementos, viendo estos elementos, ya tendríamos las bases suficientes para empezar a ver los cálculos que necesitamos. Entonces, sí necesito que para este punto, más o menos para el viernes de la próxima clase, tengamos algo que se llama, que habíamos trabajado, que se llaman las tablas de consumo. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a ver los cálculos de nuestro sistema. Y ya para ver los cálculos necesito, digamos que en una primera instancia, calcularlo a partir de esas tablas de consumo. Después lo vamos a calcular con recibo de la luz, pero pues como primera instancia se hace con estas tablas. Entonces sí, por favor, les recomiendo para el viernes de la otra semana las tablitas. ¿Listo? Para empezar a calcular ya y saber cuántos paneles, cuántas baterías, cómo se conectan, todo el tema de dimensionado de nuestro sistema autónomo por el momento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, comentario, solicitud? Profesor, yo tengo una inquietud. Sí, señor. Entiendo que hay personas que quieren el sistema con baterías y no con descarga de energía a la red. ¿En Sí. qué momento se pueden llegar a dar de una forma u otra ese parámetro en la negociación de un sistema de estos fotovoltaicos, que si el cliente decía por una cosa que puede ser más costoso con el de baterías y no irse por el tema de descargar energía a la red? No, básicamente es el propósito. O sea, el propósito y el costo. Y cuando hablamos de sistemas de conexión a la red, digamos que el propósito es reducir consumos, solamente reducir consumos y pues de pronto llegar a que me paguen en algo unos excedentes de energía, que pues, no es tan fácil, pero pues lo vamos a ver, ¿no? Ese sería como el propósito de sistemas de conexión a la red. Cuando yo hablo ya de sistemas autónomos, es que pues definitivamente no tengo conexión a la red, uno, o sencillamente la calidad del fluido eléctrico es muy malo. Entonces, en sectores rurales donde hay energía, en promedio se va 2 veces a la semana y dura un día completo sin energía. Entonces, digamos que la calidad de la energía es muy mala. Entonces, tengo que buscar un sistema de respaldo. Y ese sistema de respaldo o un sistema principal de energía desconectado totalmente de la red sería un sistema autónomo. Obviamente, el costo varía y muchísimo. Entonces ya uno pues propone.
Digamos que los sistemas de conexión a la red son más económicos, me pueden brindar un balance en cero neto, o sea, pagar cero en el recibo de la luz, con digamos, con una inversión cómoda, con tasa de retorno a 6, 7 años, viable. Si ya la persona, digamos, que no requiere eso, sino requiere voy a conectarme independientemente porque la calidad es muy mala, hay picos, me queman los electrodomésticos, ya nos vamos por un sistema perdón, un sistema autónomo, pero el costo es más elevado. Entonces, digamos que es como el parámetro. Y ya, pues, digamos que la gente dice, no, es que me está llegando el recibo de la luz muy caro, porque yo tengo una bomba trifásica de 14 caballos, y esa bomba es para el sistema de riego. Entonces yo digo, pues, 14 caballos, eso lo multiplicamos como por 470 vatios, un caballo es como 470 vatios, eso multiplicado por 14 no sé cuánto me da, pero pues me da muchísimo. Son como 10.000, 12.000 vatios. 12.000 vatios para una bomba, el sistema me saldría a mí 12.000 vatios, póngale por ahí unos 70 millones, así redondeando, 70, 80 millones. Conectar esa bomba solamente energía solar con baterías. Después no es rentable para el cliente. Si le propongo un sistema de conexión a la red, le puede valer, no sé, 7 millones y deja de pagar lo que está pagando por esa bomba de 14 caballos. Entonces me voy por sistemas de conexión a la red y le recomendaría eso a él. Porque el problema de él no es que se vaya la luz, sino el problema es que el consumo es muy alto. Pero entonces, profesor, con esto me responde un poquito la pregunta, o yo la asimilo de la siguiente manera, que el sistema de baterías se usa en proyectos más pequeños, donde la inversión no es tan alta, digámoslo de esa manera, y donde ya hay un consumo alto, lo más recomendable es conectarse a la red. No, de ambas formas, digamos que es viable, ¿no? O sea, digamos que hay un proyecto, digamos, proyecto que hicimos en el Rosal, Cundinamarca. El proyecto es totalmente autónomo, tienen baterías OPZ, banco de baterías 48 voltios a 3.000 amperios, con 70 paneles solares, 3 inversores. Bueno, el costo total de la instalación, como 400 millones de pesos. Sí. A ellos, para llevar la electricidad hasta la finca, pues no tenían un punto cercano, eran más o menos unos 4 kilómetros, y ellos no querían, digamos, que dañar el paisaje de la finca, entonces querían mandarlo a hacer subterráneo, enterrar el cable, y todo eso pues les salía extremadamente costoso. Entonces prefirieron hacer la inversión con paneles solares y pues les da la potencia, es un castillo de 5 pisos. Les da la potencia y les da todo el funcionamiento. Entonces, digamos que para el caso de ellos, pues el presupuesto no es problema. Pero pues digamos que para el caso de nosotros, si yo tengo mi casa acá, no sé, en la ciudad, instalar un sistema de 25 millones que puede llegar a costar un sistema promedio para una casa, y, pucha, ya 25 millones para pagar un recibo de 25.000 o pagar un recibo de 30.000 o de 40.000 pesos mensual, yo cuando recupero esos 25 millones, adicional a eso, si es con baterías de gel, tengo que cambiar las baterías a los 7 años. Entonces, no es viable en esos términos. Entonces, pues uno le da la viabilidad económica al sistema, ¿no? Que es como el punto de partida. Ok, profe. Sí, me quedó claro. Entonces, un tema más puntual y hay que analizar los diferentes focos para recomendar la mejor opción. Sí, y veamos que diseñar los sistemas a la medida. No es lo mismo diseñar un sistema para una empresa en el cual, bueno, no sé, hablemos de unas oficinas de abogados. Las oficinas de abogados, digamos que el mayor consumo es en el día, porque están en los computadores, están en las lámparas, están en... Entonces, a las 6 de la tarde sale todo el mundo. Pues yo tengo que generar toda la mayor cantidad de energía en el día y poderla trabajar en el día. No necesitaría tantos acumuladores si los trabajamos con baterías o con un sistema de conexión sobredimensionado que me genere energía todo el día. Pero el distinto es si yo necesito ya trabajar en la noche. Entonces, no sé, es una empresa que solamente trabaja de noche. Pues, ¿qué va a pasar? Pues necesito yo mayor cantidad de energía en la noche, pues toca acumularla. O sea, todo va como diseñado a la medida. Entonces toca analizar los distintos escenarios. A ver qué. Este profe, muy amable por la respuesta. Ok, sí, señor.
Disculpe, profesor, si por ejemplo montamos un sistema